Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. ¿Quiénes son en la Biblia los profetas? La palabra profeta viene del griego profeteo, que significa locutor, el que dice lo que del cielo ha sido inspirado. En hebreo le llaman nabí, que significa el que ha sido llamado por Dios, el que tiene una vocación. Pero en la Biblia se utiliza otros nombres también. Por ejemplo, el profeta Amós es llamado vidente. A Eliseo se le llama con frecuencia el hombre de Dios. Por tanto, es la realidad de lo que un profeta hace. La identidad profética tiene las siguientes características: el encuentro con Dios, el anuncio de la palabra de Dios y la fidelidad a la alianza. El encuentro con Dios es el origen de toda vocación profética. Dios se hace presente en la vida del profeta de una manera imprevisible. El profeta es el hombre que ha visto a Dios. Este encuentro le hace sensible para la misión que Dios quiere encomendarle. Así comprende mejor que Dios le llama gratuitamente para ser un enviado. La conciencia de haber sido llamado por Dios es el elemento fundamental en toda vocación profética. Así lo dirá el libro del profeta Jeremías. El Señor me habló así: antes de formarte en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Antes que salieras del seno, ya te había consagrado y te había constituido como profeta para las naciones. Y yo le respondí: ay, Señor, mira que no sé hablar, pues soy un niño. Y el Señor me respondió: no digas soy un niño, porque irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues yo estaré siempre contigo. Así lo dice el Señor. El anuncio de la palabra. El profeta debe comunicar el mensaje que ha recibido de Dios y expresarlo en el lenguaje de los hombres. Para ello recurre con frecuencia a imágenes y expresiones de cierto contenido poético. La misión profética se realiza con palabras y con hechos, con ocasión y sin ella, amenazados o no por sus oyentes, lo mismo ante el rey que ante el pueblo, sin miedo a nadie, porque es consciente de que es una palabra venida del cielo. Así lo dice uno de los profetas: la voz me dijo: hijo de hombre, levántate que voy a hablarte. El Espíritu entró en mí, me hizo poner en pie y oí al que me hablaba. Me dijo: hijo de hombre,
Yo te envío a los israelitas, a este pueblo rebelde. Se ha rebelado contra mí lo mismo que sus antepasados hasta el día de hoy. Te envío a estos mis hijos obstinados. Les hablarás de mi parte, te escuchen o no, pues son un pueblo rebelde. Y sabrán que en medio de ellos hay un profeta. Finalmente, la fidelidad a la alianza. La misión del profeta consiste en interpretar el sentido de la historia y de los acontecimientos de la vida del pueblo a la luz de la fidelidad a la alianza. Por eso, con frecuencia, interpretan las tradiciones de Israel y critican las situaciones vividas por los hombres de su tiempo. Así, el profeta Isaías nos dice: cuando ustedes extienden las manos para orar, aparto mi vista, porque aunque ustedes hagan muchas oraciones, no las escucharé, porque sus manos están manchadas de delitos. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, comiencen a hacer el bien. Busquen el derecho, protejan al oprimido, socorran al huérfano, defiendan a la viuda. Luego vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Si obedecen y hacen el bien, comerán los frutos de la tierra. Si se resisten y son rebeldes, pasará sobre ustedes la espada. Así lo ha dicho el Señor. Esta gran misión se realiza de dos maneras. Unas veces anuncian al Mesías y levantan las cabezas abatidas de los hombres con el anuncio del gozo y la salvación de Dios. Otras denuncian el pecado del pueblo y cómo se está apartando este pueblo de su Dios. Por todo lo dicho, podríamos llegar a la conclusión de que el profeta es alguien que tiene conciencia de haber sido llamado por Dios para transmitir al pueblo la palabra que viene directamente del cielo, anunciando la salvación de Dios y denunciando la infidelidad del pueblo a la alianza. La edad de oro de los profetas en el Antiguo Testamento transcurre desde el año 750 hasta el año 400 antes de Cristo. El mensaje del profeta podríamos verlo en 3 puntos. El primero, la relación del ser humano con Dios. El centro mismo del mensaje de los profetas es Dios. Desde este punto de vista destaca la defensa que ellos hacen de un solo Dios, y no hay más que uno. Y este Dios es el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por eso, los profetas atacan duramente a los falsos dioses, a los ídolos, es decir, a poner en el lugar de oración algo que no es Dios. Durante el exilio, cuando a través de tantos fracasos el pueblo llega a dudar del poder del Señor, este ataque profético contra los falsos dioses se hace mucho más patente. Este Dios único, Él es el absolutamente santo, que merece por eso todo el respeto y toda la veneración. Pero al mismo tiempo es un Dios lleno de ternura y de amor.
incansable para con su pueblo, como el esposo que ama a su esposa sin límites y se entrega a ella con pasión de enamorados. El segundo punto es la condición pecadora del ser humano. A la santidad de Dios se contrapone la impureza de los hombres, porque el pecado aleja al hombre de Dios. El pecado es, en efecto, un atentado contra el Dios de la justicia, contra el Dios del amor, contra el Dios de la santidad. Jeremías, por su parte, ve cómo el pecado se extiende a todo el pueblo y a la nación entera. Por eso tiene que venir el día del Señor, en el que Él hará justicia. En consecuencia, el hombre debe buscar a Dios, es decir, debe practicar la justicia, portarse honradamente con los demás, vivir en sencillez y en humildad. Lo que Dios quiere es una religión interior, la que brota del corazón del hombre. En definitiva, se trata de comprender que los profetas no separan la relación de Dios de la relación con el hombre. Todo lo contrario, la verdadera relación con Dios exige y lleva consigo una relación coherente con los demás. Y finalmente, el tercer punto, la fidelidad a la alianza. Los profetas veían cada situación y cada hecho a la luz de Dios. Y eso es lo que les daba la libertad y la valentía que demostraron ante los reyes y los grandes de este mundo. Desde este punto de vista se podría decir entonces que los profetas se interesaron por la vida política y social de Israel, porque en ella estaban comprometidos la fidelidad y la alianza de este pueblo. Esta relación con la vida sociopolítica fue con frecuencia conflictiva, porque su actuación fue crítica desde la palabra de Dios. Los profetas estaban convencidos de que la seguridad de Israel dependía no de los pactos con otros países, sino de la fidelidad del pueblo a aquella alianza hecha con Dios. De ahí sus oráculos contra las naciones y las frecuentes condenas a la política del Estado. Está claro que hombres que hablaban con esta libertad debían tener tristemente un destino malo, la cárcel, la condena y muchas ocasiones la muerte. En este sentido, los evangelios recogen unas palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Ay de ustedes, dice Jesús, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que construyen sepulcros a los profetas y adornan los mausoleos de los justos. Dicen ustedes, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no habríamos colocado en la muerte a estos profetas. Por tanto, ustedes mismos están atestiguando que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 64. Por medio de los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades. Serán pues aquellos pobres y humildes de corazón quienes mantendrán encendida
esa luz de esperanza hasta la llegada del Mesías. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.